Bueno, a continuación, a partir del Colegio de Veterinarios, vamos a hacer una pequeña mesa redonda, ¿no es cierto? Y para eso invito al señor presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires y a Jorge. Jorge. Básicamente le queremos sacar 5 minutos antes de entrar en lo que es la mesa redonda y hablar un poco de lo que planteamos al inicio, que es el tema y el concepto de ente sanitario Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Este tema surge como inquietud de la comisión directiva hace como 2 años y básicamente en casi todo el año pasado realmente tomamos conciencia de lo que nosotros pensábamos a partir de la nueva legislación que regía y ordenaba el SENASA, que es la Ley 27.233, promulgada en el 2015 y reafirmada por el actual gobierno. Quedaba en evidencia 3 artículos que eran para nosotros muy relevantes y que tenía alta incidencia y directa en la profesión veterinaria. ¿Cuál era el artículo 1 que declaraba de interés nacional a toda la actividad agropecuaria, llámese agrícola y animal? El segundo punto, que toda la actividad se encuadraba dentro de lo que era el orden público. Con eso implicaba cuestiones legales, tanto a nivel civil como a nivel penal, con todos los que estaban relacionados con lo que es la actividad en sí, de los cuales la parte importante era el médico veterinario. Y el artículo 7 marcaba que la entidad nacional se iba a valer de determinado tipo de organizaciones o instituciones para articular el funcionamiento de las distintas disposiciones que generara el SENASA. A partir de esto, consideramos de alguna manera imperioso que todos los colegas fehacientemente estén informados de esta problemática o este nuevo tema que iban a afectar en forma directa el ejercicio profesional de día a día de todos los profesionales, no solo los que estaban en el medio rural, sino los que estaban en el medio alimenticio y, por supuesto, los que estaban en los otros ámbitos del ejercicio profesional. Y nos planteamos recorrer toda la provincia de Buenos Aires, de alguna manera informando, y ahí fuimos generando esta idea de que creíamos fundamental que los veterinarios de la provincia de Buenos Aires fueran protagonistas de esta nueva etapa y de este cambio de paradigma donde el veterinario pasaba a ser, no porque antes no era, sino pasaba a tener un orden de responsabilidad mucho mayor y totalmente distinto. No solamente el veterinario, porque acá se habla de toda la cadena productiva. A consecuencia de eso, y en base al artículo 7, y después de la recorrida del intercambio con todos los colegas, de alguna manera se decidió internamente generar, porque de hecho la ley lo faculta, y lo hemos obtenido en mayo de este año, que el SENASA reconozca al colegio como un ente sanitario. Y como a nosotros nos gusta decir, no es que lo reconoce al colegio de la provincia, sino la idea nuestra, y lo sentimos de esta manera, es que los veterinarios, y cuando digo los veterinarios digo los 8.500 veterinarios de la provincia de Buenos Aires, sean protagonistas de la salud animal y la inocuidad alimentaria a partir de ahora. Estamos trabajando fuertemente,
en ese objetivo. Estamos generando con cierta dificultad los convenios que nos permitan de alguna manera participar en las campañas sanitarias actuales que lleva el SENASA y las que van a venir y las que le vamos a proponer, porque vamos a proponer también en el futuro determinado tipo de acción. Y en ese camino lo presentamos públicamente hoy con su logo que va a quedar y con una acción directa que hace poquito la hemos publicado, cuál es la realidad ganadera en base a números. Hoy se ha hablado mucho de números, estadística, si no, no podemos realmente mensurar realmente lo que tenemos que hacer. Un primer documento. Ese primer documento todos lo recibieron hoy y básicamente el autor y la recopilación de todos esos datos que le hemos solicitado, porque son datos públicos, lo hemos solicitado al SENASA, los hizo el doctor Jorge Dillon, así que le voy a ceder la palabra para que por lo menos le marque las cuestiones salientes, y ahí en ese documento está parte de lo que nos va a tocar hacer para analizar en el futuro en la parte sanidad, básicamente en el ganado bovino en la provincia de Buenos Aires. Jorge. Bien, gracias. Nos vamos a tomar 5 o 10 minutos más para charlar de esto, y mientras me colocan la presentación, no sé quién, alguien, por ahí dice ente sanitario, creo. Un breve comentario a lo que Osvaldo decía. El nuevo ordenamiento normativo, la ley 27233, en realidad reafirma una estrategia de intervención que tiene el organismo de hace mucho tiempo con los entes sanitarios de fiebre aftosa y de vacunación de fiebre aftosa y brucelosis. Y a partir de esa ley, obviamente, se empezaron a generar otros entes sanitarios. Se generaron otros entes, y es donde, obviamente, el colegio dijo, bueno, presentémonos como ente sanitario de la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos trabajando. Ya tenemos un acuerdo borroneado y nos quedan algunas cuestiones por solucionar. Pronto esperemos estar actuando en ese sentido, y yo creo que va a ser muy próspero para toda la profesión y, por qué no, para todo el sistema sanitario argentino. Bien, yendo concretamente a esto que todos tienen y les entregamos, la verdad, este es un pequeño trabajo con algunos números sobre la ganadería en la provincia de Buenos Aires, que se lee en 10-15 minutos. No es más de eso. Y no tiene grandes cosas. Pero tiene algo que para nosotros tiene mucho sentido, y es lo que dice la primera página y firmado por el presidente del colegio. Este tipo de documentos, y obviamente mucha más información que existe, sirve para reflexionar y, en función de eso, también crear políticas que tienen que ver con la producción ganadera, en este caso vacuna, con la sanidad animal y cuestiones importantes. Tal vez esto es lo más importante que se tienen que llevar de este documento. Después leerlo les costará 10 minutos. Lo importante sería que reflexiones al respecto, y lo que pretendo en 5 minutos mostrarle, no este mismo documento, porque ya lo tienen impreso, sino algunas otras cuestiones que me parecieron interesantes sumar a lo que ya está publicado en este boletín. En primer lugar, este mapa lo deben conocer, y mucho, creo que todos, salvo algún estudiante que por ahí no lo ha visto, pero dónde está distribuida la ganadería en la provincia de Buenos Aires, todos absolutamente sabemos que se desarrolla fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa. Ahí está concentrada la mayoría de la ganadería, si bien es cierto que hay en todas las provincias. Pero eso es lo fundamental, sin duda alguna. Yendo concretamente a algunos aspectos del documento, nosotros dijimos, provincia de Buenos Aires, para este año, a marzo de este año, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, de Agroindustria,
la provincia de Buenos Aires tiene el 35% del stock, lejos de la segunda provincia en importancia, que es Santa Fe, que tiene un 11%, y le siguen, todavía más lejos, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, prácticamente con el mismo stock, pero en ese orden de importancia. Después Chaco, Formosa, San Luis, y en fin, el resto sigue. ¿Qué hay de bueno en esta información? Y esto también está ahí. Esta cuestión que divide a los establecimientos en cantidad de cabezas y, por supuesto, marca claramente qué cantidad de establecimientos hay con menos de 100 cabezas. En este caso, en Provincia de Buenos Aires, el 32% de los establecimientos tiene menos de 100 cabezas y conforman el 4% del stock de la provincia. Y si quieren, en el otro extremo tenemos más de 1000 cabezas, establecimientos con más de 1000 cabezas que están sumando 8 y pico % y son el 44% del stock ganadero en la provincia de Buenos Aires. Sobre esto viene a cuento la historia de che, con esto también te sirve para delinear políticas y decidir respecto a cómo promover y qué hacer. La provincia de Buenos Aires es diferente al resto de las provincias. Esto es Buenos Aires, tal cual lo que les mostré recién, pero gráficamente se ve más claramente la incidencia de los establecimientos, y el stock. A mayor cantidad de cabezas, obviamente mayor cantidad de stock. Fíjense lo que pasa en el resto del país. Hay muchísimas provincias con muchísimos establecimientos menos de 100 hectáreas, sobre todo en el norte, y ya se los voy a mostrar. Para mostrarles un número distinto al que está ahí en el cuadernillo, quiero que vean estos datos. En valores absolutos, la provincia de Buenos Aires incrementó su stock de un año a otro en 280.000 cabezas. Es lejos la provincia que más stock acumuló, es cierto que la principal provincia ganadera. Para darles una idea de las provincias ganaderas del país, las que nombré al principio, solo Entre Ríos con un 0,5% y Santa Fe con un 0,2% en positivo incrementaron el stock. Después, Corrientes, Córdoba y Chaco y Formosa disminuyeron el stock. Recuerden ustedes que el año pasado tuvimos serios problemas en el país de inundaciones, inclusive en La Pampa también con terribles incendios y graves problemas que hicieron que se disminuya el stock. Pero lo cierto es que en el país hay 12 provincias que incrementaron el stock y 11 provincias que disminuyeron el stock. Números muy chicos, porque como ustedes saben, y si no se los cuento, prácticamente el stock no varió desde el año pasado, marzo, a este marzo de este año. Apenas algunas 30.000 cabezas. Cuando miramos los números relativos, tengo que ir para atrás, ahí está, en números absolutos, claramente hay partidos ganaderos importantes de la provincia que aumentaron el stock y hay algunos partidos importantes que disminuyeron el stock. Cuando vamos a las relaciones, la cuestión cambia y fíjense ustedes que estos partidos, en el noreste de la provincia, son los que más incrementaron en términos relativos en función del stock que tenían. Acá quisiera mencionar que es altamente probable que algunos feedlot marquen esa diferencia relativa. Por ahí el solo hecho de meter unos cuantos animales en algún feedlot, en esos partidos, hace que el dato relativo se incremente notablemente. Pero es simplemente anecdótico para que ustedes tengan algo más de lo que se están llevando ahí. Y yendo a esta cuestión, que creo que es la más importante, y como les comentaba, estos son las distintas provincias con los establecimientos que tienen hasta 100 bovinos. Y fíjense, vamos a un extremo, Tucumán tiene el 90% de los establecimientos con menos de 100 animales, no es una provincia ganadera, y obviamente muchísimos establecimientos con ganado, pero lo cierto es que el 90% tiene menos de 100 cabezas
y conforman el 20 y algo por ciento del stock. Provincia de Buenos Aires está en el otro extremo, en lo que es el país. Y a medida que los estratos cambian, Provincia de Buenos Aires empieza a aparecer acá adelante, junto con La Pampa, prácticamente en todos los estratos, donde cada vez tiene más importancia a medida que pasan los diferentes estratos. Fíjense acá, establecimientos con 250, 500 bovinos, donde está colocado Buenos Aires. Estamos hablando casi de un 18% de establecimientos que tienen un 15% del stock. Fíjense acá, un 13-14% con un 25% del stock. Y eso indudablemente sirve también para tomar algunas decisiones y decir, bueno, ¿dónde intervengo? Hoy como institución colegio, hoy cuando nos sentamos con el Ministerio a discutir políticas de desarrollo ganadero, bueno, ¿a dónde le apuntamos? Y voy a poner un pequeño ejemplo al respecto. Algunos números que tampoco están en el documento y que por lo menos puede ser que les interese saber. Las primeras 11 unidades productivas de la provincia de Buenos Aires hoy tienen más de 10.000 cabezas y tienen casi el 10% del stock, un poquito menos. Acuérdense que el stock es 19 millones de cabezas, acá estamos hablando un poquito menos del 10%. Los primeros 100 establecimientos tienen hasta 5.600 animales y representan 809.000 animales en total. Las primeras 1.000 hasta 2.000 animales y tienen 3,5 millones. Y después, bueno, las que tienen más de 1.000, hasta 1.000, perdón, son 3.774, este 8% que les hablaba hace un rato en los gráficos. Solamente 3.700 explotaciones tienen el 40%, del 44% del stock en la provincia de Buenos Aires. Y estamos hablando de 63.000 unidades productivas. Establecimientos son menos, lo tienen ahí. Simplemente para que tengan un dato más de lo que se están llevando. Ahora bien, como les decía, esto sirve para generar políticas. Y pongo este ejemplo, casi remanido, del Plan Toro, pero todavía lo seguimos teniendo, y hoy hay día partidos de la provincia de Buenos Aires que están queriendo hacer algo respecto a control de venerias. San Luis, La Pampa, Mendoza, y hay varias provincias que también trabajan en eso. Y fíjense, la decisión política de San Luis, que no la discuto, no voy a hablar si estoy a favor o en contra, porque depende de muchas cuestiones, es, vamos a hacer un plan Toro para los pequeños productores, aquellos que tienen menos de 100 cabezas. En San Luis, menos de 100 cabezas, está el 60% de los productores. El gobierno dijo, bueno, a estos tipos los voy a bancar, ¿qué hago? Diagnóstico gratis y les compro todos los de reposición de cabañas de la provincia de San Luis. Promueven eso. ¿Está bien? ¿Está mal? Podemos opinar de todo. Nosotros en provincia de Buenos Aires podemos decir, nos interesa impactar realmente en el stock. Y para mover esa franja, en realidad lo que tenemos que mover es la franja del medio entre 250 cabezas a 1.000 cabezas, que ahí tenemos una gran proporción. Y a eso podemos buscarle un tipo de beneficio. Y a los que tienen más de 1.000 cabezas, que son 3.700 sobre 63.000, tienen 1.000 cabezas, muchachos. Me parece que tienen lomo como para bancarse, no tener algún tipo de beneficio o tener otro tipo de beneficio, un acceso a créditos dirigidos, depende de para qué. Para esto sirve esta información que estamos teniendo. Y casi por último les quiero mostrar algunas cuestiones que ahí sí están en el documento. Esto tiene que ver con la densidad ganadera, que en 2012 en adelante no fue cambiando mucho, porque ustedes saben, fue aumentando el stock en los últimos años, pero fíjense que prácticamente no hay muchas diferencias en cuanto a colores. Entenderán ustedes que el color más oscuro es el que tiene mayor densidad, y esto es lo que ha pasado del 2015 al 2019 con la publicación que estamos presentando ahora. Ha habido un poco más de densidad ganadera, pero es muy poca la diferencia, porque definitivamente
el stock no ha aumentado tanto como para que se note, pero siempre son los mismos partidos. De la misma manera que la orientación productiva prácticamente hoy día en la provincia de Buenos Aires es de cría, hay algo de recría en algunos partidos y obviamente quedan muy pocos partidos con actividad de invernada pura. Acá hay invernada, acá hay recría con invernada. Fíjense acá, vuelven a aparecer estos partidos que hoy estaban con mayor stock relativo de un año a otro. Tiene que ver con algunos engordes a corral y de golpe tenemos acá General Pueyrredón, que se resalta en un mar de partidos que están calificados con orientación productiva de cría. Casi por último, quisiera mostrarles algunas cosas que me parece que sirven para una discusión vieja que tenemos de, che, ¿cuánto tenemos de ternero logrado en este país? La verdad, es difícil calcularla, porque como todos ustedes saben, en el país todos los establecimientos no tienen servicio estacionado, al contrario, yo diría que la gran mayoría no lo tiene, y que hay pariciones a lo largo del año en todo el país, en distintos lugares, va cambiando según la geografía, la oferta forrajera y cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con la naturaleza de nuestros propios animales. Pero fíjense algo curioso que quiero mostrarles. Esta es una estadística de 11 años de cómo ha ido evolucionando el stock de 58 millones, acuérdense que nos fuimos a 48 en el año 2011, recuerden la debacle que fue esa época con las políticas de gobierno que desincentivaron sin duda alguna a la ganadería vacuna, a las que se sumó, ya para ponerle un broche, una tremenda sequía que hubo en todo el país y que acá en Provincia de Buenos Aires la sufrimos mucho. Esos 10 millones de cabezas que se fueron en este periodo recién se empieza a recomponer y hoy volvemos a estar en 54 millones de cabezas con algo interesante. No llegamos a tener 58, pero cuando vamos a las vacas volvemos a tener la misma cantidad de vacas. Y algo bueno, tenemos más terneros que en ese tiempo. Algo malo es que cada vez tenemos menos novillos. Y es una cosa que, de cara a la demanda internacional que se viene y el acceso a los mercados que hoy día tiene Argentina, es lo que más nos hace sufrir respecto a la eficiencia de stock y la posibilidad de que Argentina tiene de ser un gran protagonista en el comercio internacional de carnes. Pero yendo al dato concreto, yo quiero ir a esta relación que es ternero-vaca, que tiene un promedio de 60.2%, pero en realidad está sacada mal, como diría Guido Casca, no tan mal, pero mal. ¿Por qué? Porque relaciona en este caso estas vacas con estos terneros, cuando en realidad en la misma fecha todos sabemos que esas vacas no pueden haber producido esos terneros. Hay otro dato que sí cambia un poco, porque en realidad estas vacas son las vacas del año anterior. Y entonces ahí sí la historia empieza de las vacas de marzo del año pasado contra los terneros de este año, no son exactamente las mismas vacas, pero es un dato que nos acerca un poco más a la realidad. Y empieza a cambiar, no el promedio, por este problema que tuvimos en estos años que fue desequilibrante absolutamente la cantidad de ternero logrado, y ahora les voy a mostrar alguna transparencia sobre eso, pero que es el mismo promedio, pero lo cierto es que en estos años la historia ha ido cambiando. Ya lo veremos. Y acá está el dato interesante. Esto que les estoy mostrando es una información que en realidad la tiene el organismo SENASA, es una información no publicada, pero es la información que existe de las promedios de vacas que hay en el país en octubre, noviembre y diciembre, versus los terneros que hay un año y medio después, 15 meses después, en marzo, abril y mayo, que es el momento donde se produce el destete, las vacunaciones y se blanquean un montón de terneros,
que nos dice que esos terneros son exactamente los que produjeron las vacas que se preñaron en octubre, noviembre y diciembre. Siempre teniendo en cuenta, como ustedes saben, que no todo el rodeo del país se sirve en ese momento, hay servicios de otoño y eso será tal vez el 70% del stock del país. Pero aproxime un poco más. ¿Sigue siendo un dato imperfecto? Sí. Lo que hay que mirar no es el dato crudo, sino en realidad mirar las tendencias, a ver si subimos y bajamos. Y por último, porque me parece interesante, les quiero mostrar esto que resume las 3 tablas que les pasé. El dato de vaca de marzo contra ternero de marzo, que es el más cerrado, el más aproximado, que es imperfecto, pero es vaca del marzo del año anterior contra terneros de este marzo, y el dato que recién les comentaba respecto a la vaca que realmente fue entorada y que seguramente parió esos terneros. Si bien el promedio es igual, fíjense este dato. Este dato es el dato de los terneros logrados en marzo-mayo del 2010, después del terrible fenómeno que aconteció en la provincia y en el país de política errada del gobierno que desestimuló la producción ganadera, porque las vacas del 2008 había muchas, y en el 2009 se produjo una muerte muy grande, primero porque la mandaron a la faena, y en segundo lugar exacerbada por la gran sequía que hubo. Si hubiéramos tomado el verdadero dato, lo que teníamos en ese momento en marzo era un mentiroso 50%, y digo mentiroso porque durante 2009, entre las que se murieron preñadas y las que enviaron a faena preñadas por desestímulo de la ganadería, obviamente cuando va a ser la relación de esa vaca con el ternero nos da este dato y hace que los promedios sean iguales. Pero cuando vos tomás estos datos ya de una ganadería más estabilizada, la cuestión cambia y pasás del 61,2, como digo, mal tomado, a un dato mejor, y un dato mejor tomado, marzo contra marzo, de vacas con terneros, y al verdadero dato que es octubre, noviembre y diciembre, vacas en servicio, que destetaron los terneros en marzo, abril y mayo. No deja de ser un indicador imperfecto, reitero, por todos los comentarios que hice, pero tal vez es el dato más aproximado que tenemos. Cuando nosotros nos encontramos con información estadística, habitualmente podemos ver esto, relacionar la vaca del año pasado con el ternero de este año. Este es el promedio, pero fíjense que en el verdadero hay un punto más de preñez. Igual, 63% no es para aplaudir, ¿no? Lo muestro, pero para que vean algo distinto de lo que se puede haber presentado ahí en el documento. Lo interesante de eso es que en todos estos años, con la misma cantidad de vacas, hoy tenemos 2 millones más de terneros que hace 10, 11 años. Y eso es un dato muy bueno que vale la pena marcar. Fíjense acá. Estos son terneros, y fíjense acá, estamos llegando a los casi 15 millones de terneros entre marzo, abril y mayo de este año, contra 12.900, 11.500.000 de hace ya 10 años. Bien. El otro tema es cómo andamos con la preñez en los establecimientos que son más chicos y los más grandes. En algún momento hicimos un estudio, le quitamos a los partidos la actividad de feedlot, que nos altera absolutamente los resultados, y al sacarle eso vimos que existe una relación que cuanto más chico es el establecimiento, menos porcentaje de preñez tiene. Esto habla de que las explotaciones más grandes logran, por mejor manejo empresario, tener un poco más de ternero destetado. Pero por ahí lo dice en el documento, y esto también es importante, todos decimos, che, la cuenca de Salado es la mejor área de cría del país, acá tenemos unos porcentajes bárbaros. Bueno, les cuento que, habiendo hecho el análisis
de la serie histórica 2007 hasta la actualidad, y tomando en cuenta la vaca de octubre, noviembre y diciembre contra el ternero de marzo, abril y mayo, la cuenca de Salado hoy día tiene un promedio de 71% de ternero logrado. Que es un dato que hay que tomarlo en general, porque si uno lo toma partido por partido, se encuentra con cosas rarísimas como que en Saladillo o en 25 de mayo estamos con un 95% de ternero logrado. Ojo, porque si bien en el cuadernillo están los datos y ustedes pueden sacar ese número, tengan en cuenta que hay feedlot. Y en marzo, abril y mayo hay muchos feedlot que cargan terneros de otros partidos o de otras provincias que hacen que ese número se altere totalmente en la estadística. En realidad no es así. En provincia de Buenos Aires hay partidos que tienen 145% de ternero logrado. Y yo nunca vi esto, pero sí lo veo porque tengo claro que ahí entra la invernada, en los movimientos de marzo, abril y mayo. Cuando vos tomás el dato, ya tenés incorporados esos datos y chao, sonaste. Bueno, y otro dato no publicado, pero puede ser que a alguno le interese, es, estos son los feedlot del país desde el año 2007, ingresos y egresos de los feedlot. Los ingresos son en rojo, los otros es la línea celeste, que se ve bastante poco, pero fíjense cómo son los picos. Esto siempre es lo mismo, mayo. Todos los mayos el mayor ingreso de Hacienda a los feedlot. Este año fíjense cómo fue la historia, pero fíjense cómo es desde hace años la faena, el envío a faena de los feedlot. Solo para aquellos a los que les interesa estos números, bueno, le pueden ver algo jugoso. La verdad, tiene para muchos puede ser interesante. Pero fíjense cómo regulan los feedlot del país, que están inscriptos en SENASA, el envío de animales a faena. Y cómo es la curva de ingreso, en qué momento, obvio en la zafra, es donde hay pico y después caen. Y prácticamente todos los años se repite la misma curva. Listo. Ya con esto es suficiente. Creo que les di algunos datos más respecto al cuadernillo que les hemos entregado y espero que les haya interesado un poquitito más. Más para mostrar no tenemos, pero sí el compromiso de seguir avanzando, seguramente con otro tipo de producciones, con otra información, que también, como siempre, va a ser provista por el organismo nacional. Gracias a todos. Gracias. Bueno, para ir cerrando, le pido a los disertantes que nos quedan, le paso, el doctor Fiel lamentablemente tuvo una descompensación, así que lo hicimos que lo llevaran, pero creo que está todo bien, ¿me parece, Juan? ¿Lo viste vos? Sí. Así que bueno, Luna, por favor. Ti, son los únicos que me quedan. Por lo menos para si alguien de la gente que queda necesita alguna pregunta para hacer esta pequeña mesa redonda antes de entregar unos presentes y dar por finalizada la jornada. Los dejo a ustedes. Bueno, quería hacerte, Federico, una pregunta. Hablamos mucho del tema de la resistencia de los antibióticos con culpa a los usos en animales, siempre para mantener para la salud humana. ¿Cuánto de responsabilidad también la salud humana o la medicina humana para dejarnos sin antibióticos en uso? La compra de antibióticos sin receta para el uso humano o la receta del médico sin realmente saber de qué se trata. Y ese cómo lo podemos, de tu punto de vista, SENASA con las autoridades, con ANMAT, para trabajar sobre ese tema. Bueno, yo creo que a esta altura no tiene sentido cuantificar qué porcentaje de culpa tenemos cada uno. Ya no resiste ningún tipo de discusión, ni técnica, y no tiene sentido gastar tiempo y dinero en hacer estudios filogenéticos para ver de dónde vienen los genes, porque después, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a lograr?
un juicio de valores, un juicio de valor moral, no tiene sentido a esa altura. Yo creo que lo que sí es muy importante es que cada uno reconozca lo que le toca dentro de sus competencias. Nuestros colegas de salud humana, reconocen el grave problema que tenemos en nuestro sistema de salud pública, sobre todo en los nosocomios. Antes las infecciones multiresistentes o aquellas mal llamadas bacterias carniceras o superbacterias se limitaban al ámbito hospitalario y hoy lamentablemente ingresan a los hospitales personas infectadas con este tipo de bacterias. Entonces ya no tenemos que pensar en cuánto utilizamos o qué utilizan ellos, qué utilizamos nosotros. Lo importante es cuidar los recursos que tenemos, obviamente siempre en pro de la salud pública. La cartera de antibióticos que tenemos en medicina veterinaria comparada con la humana no tienen comparación, obviamente, porque ellos tienen las moléculas de última generación y la política nacional apunta y las directivas internacionales apuntan a preservar aquellos antimicrobianos que la OMS lo plasmó en un listado de 4 categorías y que la EMA hizo lo propio. Probablemente en Argentina debamos hacer lo mismo, de acuerdo a los niveles de prevalencia que tenemos, para preservar nuestras herramientas terapéuticas. Si queremos buscar la culpa o cuánto utilizamos cada uno, y yo estimo que en un 50% del consumo de los antimicrobianos se utiliza en animales. A ciencia cierta no lo sé. Sí, la OIE hace 4 años viene haciendo una encuesta internacional para todos los miembros de la OIE sobre el consumo de antimicrobianos en producción animal, y a partir de esto lo que está haciendo es está creando un indicador de biomasa animal en todos los países para poder asignar miligramos por kilo. A lo mejor no es el mejor indicador porque no todos los países tienen la misma precisión para poder proveer la información y no todos la proveen. Eso va a ayudar a poder tomar determinaciones, pero en este momento yo creo que la instancia de pelearse quién tuvo la culpa ya la hemos pasado y afortunadamente en Argentina la supimos sortear en el 2014. Sí, yo una pregunta que digamos me quedó dando vuelta ahora es, en el monitoreo que están haciendo ustedes de resistencia en los frigoríficos, digamos, van a ser aves, cerdos y bovinos. ¿Eso también en algún momento va a incluir las especies de rumiantes menores, como es ovinos y caprinos? Deberíamos ir abarcando todas las especies que se producen y se consumen en Argentina. La realidad es que los recursos no siempre son los que necesitamos y tenemos que abocarnos a aquello que realmente tiene importancia. Y en el caso de la producción ovina, podríamos decir que la palabra orgánica no le cabe, pero es una producción que se concentra básicamente en el sur de nuestro país y con suerte conozco la región. Si los animales se encierran 2 veces al año, es un montón. Con lo cual la presión de selección de antimicrobianos en esta especie, hablando del ovino, ¿no? Sería mínima. Intentamos siempre apuntar a aquellas producciones más intensivas, donde la presión de selección es mayor y donde el consumo del alimento es mayor. Hoy estamos hablando que se consume alrededor de 120 kilos de proteína un argentino promedio y el 60 kilos es prácticamente carne de pollo y después cerdo y bovino. Sí, es nada. Entonces vamos a aquellas producciones que son más intensivas, donde el riesgo es mayor y donde la posibilidad de transmisión a través del alimento también es mayor por el consumo de alimentos. ¿Puedo hacerte una consulta? Sí, por supuesto. En varias diapositivas el tema del bienestar animal, el doctor Luis, creo que fue el que dio una semblanza. ¿Por qué no hay, o sea, a nivel local creo que no hay ningún trabajo, pero a nivel de otros países se ha explorado más la necesidad de mejorar el bienestar animal en relación a la resistencia o de disminuir, digamos, la resistencia de microbiológicos y de parásitos? Por supuesto, creo que César no está, pero también debería. Por ejemplo, el tema de la sarna es un tema que está muy relacionado con el bienestar animal, porque generalmente cuando aparece es por una cuestión de estrés o de mal manejo de los animales.
Bueno, en el caso de los microbiológicos, ¿no se podría hacer algún trabajo de desarrollo para ver cómo las condiciones de bienestar animal permite aumentar la inmunidad de ese animal y disminuir el uso en este caso, de antibióticos? Bueno, actualmente en Argentina no tenemos una legislación que hable del bienestar animal. Sí se está trabajando en un manual de bienestar animal a través de la doctora Débora Raciati, que es nuestro punto focal ante la OIE de bienestar. La idea del organismo es crear una norma, no la tenemos normado. Creo que no hace falta hacer un estudio para demostrar que el bienestar animal va en beneficio de la disminución del uso de antimicrobianos, pero muchas veces necesitamos generar los datos para demostrar que se puede hacer. La Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata trabaja muy activamente, especialmente en cerdos, a través de la doctora Laura Alarcón. Está mostrando estos datos. Ellos hacen asesoramiento a granjas de diferente grado de tecnificación y modificando ciertos puntos críticos, como hablé en la presentación, están demostrando que se puede disminuir sustancialmente el uso de antimicrobianos. Con ellas, de hecho, damos presentaciones en conjunto porque nosotros necesitamos demostrar esto. Sí. Gracias. No sé si... No, perdona. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo la verdad quería felicitarlos por las charlas, me llevó muchísimo información. Actualmente, bueno, me desempeño como docente en una facultad de agronomía. Si bien, y tengo muy presente la importancia del veterinario en la parte sanitaria, pero creo que, como lo dijo el doctor, es una cadena en la cual todos participamos y creo que todos los actores tenemos responsabilidad. Y mi pregunta, o tal vez, a ver que soy nueva por ahí, inserta recién en esta parte, pero creo que la importancia de poder transmitir el tema de que estamos produciendo alimentos, ¿no? Eso no hay que dejarlo de tenerlo en la cabeza y presentar que tanto las familias como todos los ciudadanos tienen que tener posibilidad de adquirir un alimento de calidad. Entonces, por ahí mi pregunta, o es un poco a ver que me orienten, ¿en dónde les parece que tendríamos que apuntar más para poder concientizar en esta parte? Si es desde los hogares, o sea, la familia, si es a través de los técnicos. Actualmente, como les digo, trabajo en una facultad de agronomía, entonces me parece que también tenemos que concientizar en la formación de los futuros profesionales que van a salir a trabajar en esta nueva etapa, ¿sí? No sé ustedes por ahí qué visión tiene, en dónde hay que apuntar para que esto se tome realmente conciencia y que no sea algo que se lea nomás. Veo que también hay las redes sociales ayudan mucho a meter ideas en la cabeza. Entonces, ¿a qué apuntar? ¿A dónde apuntamos para que esto realmente avance? ¿Sí? No quede solamente en una linda presentación o... ¿sí? No sé si me explico. Sí, bueno, yo creo que lo más importante primero es necesitamos generar políticas. Pero para generar políticas muchas veces necesitamos generar primero la demanda. Y para generar la demanda tenemos que hacer ese cambio de conciencia en los consumidores. Nuestra estrategia de comunicación en materia de resistencia este año apunta al consumidor, al que no sabe nada de esto, obviamente siempre siendo muy prudente con el manejo de la información, porque no queremos generar un estado de alarma, no queremos que dejen de comer carne de pollo o de cerdo. Tenemos que dar la información que tenemos que dar para generar ese cambio de conducta, que eso genere una demanda y después las políticas vienen solas, porque generalmente las políticas es por demanda. Bueno, mira, en la mañana dijo el doctor algo que para América Latina funciona, no en todos los países, pero en Europa es totalmente diferente. ¿A qué me refiero? En Europa existe algo que se conoce como Eurobarómetro, y que es un programa de vigilancia, de monitoreo y de todo lo que acaba en estadística, dirigido, manejado, argumentado por el consumidor. Esto permite que en esos momentos en Europa y en países como Estados Unidos, Japón no se diga, Canadá, ya existen productos, bienes de origen animal preferenciados.
preferenciados en función, obviamente, no de calidad y de inocuidad, sino también de precio. Y eso es algo que yo creo que en América necesitamos empezar a hacerlo. Hay un trabajo interesante que hicimos en Paraguay. Yo doy clases en agronomía, mucho tiempo di en veterinaria y ahora estoy en agronomía, porque estoy convencido que todos debemos de entrarle. Y hicimos un trabajo sobre qué es lo que le gusta comer al paraguayo con respecto a calidad de carne. Obvio, la gente está consciente hoy en día por las redes sociales de que es fácil de contaminarse y de enfermarse y de morir, y no lo quiere hacer, no quiere, o sea, no lo quiere, salvo que sea la suegra tal vez, que te vayas mañana, ¿no? Pero creo que hay mucha conciencia y debemos de invitar al consumidor a estar presente y escucharlo, cosa que no se da en la cadena de carne, porque eso lo tengo bien claro. Yo tengo muchos años trabajando en esto y pocas son las personas que le preguntan al ama de casa, ¿cómo quiere usted ese bifecito? ¿Cómo quiere usted esa molleja? ¿Qué sé yo? Por un lado. Ahora, ¿por dónde empezar? Pregunta del $1.000.000, pero creo que hay un dejo de posibilidad. Yo soy un convencido de ello porque de esto vivo desde hace muchos años. Capacitación. Yo creo que tenemos que abrir la puerta hoy en día, no solamente presencial, porque entendamos, muchos de ustedes vinieron aquí y sacrificaron su día laboral. Otros estamos aquí porque nos invitaron. Pero hay gente que quiere venir y no puede porque no le da el cuero económicamente para venir. O el patrón dice, vienes a laburar aquí, no a capacitarte, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día las plataformas virtuales para dar capacitación a distancia es una herramienta. Marcos Jiménez Apiola, él preguntó en la mañana que quién fue el causante de invitarlo, y creo que fui uno de los causantes, porque en mi charla pasada mencioné que deberíamos de traerlo, ¿no? Ahorita me picó la costilla y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Porque se sentía incómodo, no estaba entre su hábitat de… Necesitamos capacitar. Ahora, seamos honestos, los veterinarios y los zootecnistas vamos a resolver problemas, a dar indicaciones. Pocos son los que viven 24 horas, 365 días en la unidad de producción. Entonces, ¿a quién tenemos que capacitar? Al técnico. Hay que darle elementos. Yo pongo como ejemplo las películas esas que salen, que hay un montón de series, empezando por la Anatomía de la doctora Grey, que seguramente todo el mundo la vieron. Y a mí me encanta porque está el tipo aquí, el cardiólogo, sentado tomando café y viéndole la pierna a la colega, y está con el aparatito acá, en la emergencia. ¿Cómo viene? Tómale la temperatura, tómale esto, ponle… A modo tal de que cuando llega el tipo que se está muriendo al hospital, ya además le hace clic y ya lo salva o lo mata. ¿Por qué no hacemos eso en veterinaria? ¿Por qué no fomentamos la capacitación en los técnicos medios, que su única aspiración, no menospreciativa, es trabajar pegado al animal 24 horas del día? Ahora, por la parte de nosotros los técnicos, dispénsenme, pero mientras sigamos teniendo, lo digo con mucho respeto, y yo soy profesor universitario, pero mientras sigamos teniendo estos sistemas de enseñanza, aprendizaje, en donde lo que exigimos es memorizar y no comprender, vamos a seguir pelando la pava. Y tenemos que entender que hoy en día, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo la primera vez que di una charla de inocuidad de los alimentos en Paraguay fue con el gremio de químicos en alimentos y casi me corrían porque yo era veterinario. Le dije, espérame, es que esta es nuestra área. Que acá la malla curricular no tenga implementada inocuidad de los alimentos o seguridad alimentaria es problema de académico, pero es nuestra área. Y un especialista en inocuidad en Europa, en Estados Unidos, veterinario, gana lo que quiere. Entonces, yo pienso que hay que seguir hablando de esto, hay que abrir a más foros. Creo que va a haber un tercer evento en donde se habla de inocuidad y que va a ser apenas un pequeño esfuerzo de los muchos que hay que hacer, pero yo creo que por ahí. Ahora, el 2050 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Yo ya no lo voy a alcanzar a ver seguramente, estoy convencido, pero las nuevas generaciones, están apareciendo enfermedades reemergentes, está habiendo cambios de conducta de los agentes etiológicos. Cada día hay cosas diferentes y seguimos creyendo que dominamos la pelota. Pero tenemos que hacer algo. Y capacitación puede ser una buena elemento y además es barata y es muy gratificante. Pero coincido que hay que educar, estoy totalmente de acuerdo. Pero le voy a dar un ejemplo.
Yo tengo 22 años de profesión y en los primeros años muchos casos de carbunclo diagnosticábamos. Hace un par de años hay que vacunar de forma obligatoria. No tuve más casos. Yo creo que van las dos cosas de la mano. Por eso hoy me decían, no, cuando vienen las cosas del Estado que se meten en todos lados, yo insisto en estas cosas. La educación es fundamental, pero también cuando nos dicen, y más cuando hay dinero de por medio, el productor, lamentablemente, lo convivo diariamente con el productor, va al rédito económico rápido y no están pensando en el 2050. No les interesa. Les interesa pagar ingresos brutos, pagar lo menos posible impuestos. Ni le interesa. Ni le interesa si hay resistencia, si no hay resistencia, no le interesa nada. Entonces, lamentablemente, está bien, yo me siento un rato, lo trato de orientar, de que hay resistencia a antiparasitarios, antimicrobianos también. Dame una solución, no quiero saber nada. En cambio, cuando el tipo no puede ir a sacar el papelito para sacar sus animales, ahí acata todas las órdenes. Eso es lo que yo vivo diariamente. Capaz que estoy en un núcleo donde es así, pero me parece que hablando con otros colegas nos pasa un poco a todos. Probablemente, si no logramos un cambio de conciencia, es necesario un Estado que intervenga, sin ninguna duda. Si logramos un cambio de conciencia, el Estado, no hay forma de hacerlo de una manera o de la otra. Se necesitan las dos cosas. Un Estado que intervenga, que baje políticas, pero también hace falta dejar de ser hijos del rigor. Si logramos el cambio de conciencia, es más fácil aplicar políticas sanitarias. Eso no cabe ninguna duda. Pero no alcanza con que un Estado sea omnipotente, baje políticas y obligue a aplicarlas, porque no sirve de nada. Nunca vamos a cambiar. Como dijo el doctor, estamos produciendo o tenemos prácticas arcaicas y tenemos que empezar a cambiar eso. Y la única forma es con el cambio de conciencia. Y eso no se logra de un día para el otro. A veces tenemos que tener estrategias de comunicación que peguen en el alma, apelar a la memoria emotiva de algo para generar ese cambio de conciencia. Por eso que muchas veces es mejor empezar por el consumidor, que es el que empieza a demandar un precio diferencial, un tipo de producción particular, y a partir de eso las políticas después son más fáciles de implementar. Yo te voy a contestar con una anécdota. Yo viví muchos años en Uruguay, desde que llegó la doctora Grandín, y fue un fenómeno brutal, porque además es una mujer maravillosa, autista, bla, 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 y se hizo un montón de remodelaciones en los frigoríficos. Yo en ese tiempo trabajaba en el programa de exportación de carne del Uruguay, por ser el primer país que exportaba con vacunación, después del error que se dio antes de eso. Y bueno, todo el mundo le entró a las reconstrucciones de los frigoríficos y de los feedlots y bla, 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 bla. Pasaron los años, yo era el encargado de hacer la evaluación del seguimiento a lo del tema de bienestar animal, y empezamos a encontrarnos nuevamente animales que llegaban a los frigoríficos con problemas serios, crónicos, de pérdida de ojo por una inicial que era conjuntivitis, que después pérdida funcional y fracturados. Y entonces empecé a levantar un chequeo. Yo visitaba 15 frigoríficos a la quincena, uno por día. Y entonces empezamos a cuestionarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos regresando a lo que vino la doctora a modificarlo, ¿no? Y la conclusión fue lo que dijo de alguna manera Marcos en la mañana. Volvieron a las mismas costumbres. Ahora, mi maestro Brum, en una ocasión le pregunté, ¿cómo le entramos al tema de bienestar animal en América Latina, profesor? Y me contestó algo que lo digo siempre. No podemos hablar de bienestar animal si no satisfacemos el bienestar humano primero. No le puedes exigir al encargado de ver 50 vacas o 200 marranos o 1000 gallinas que las trate bien si le pagas un sueldo de miseria. Si hoy con este frío en donde le das para dormir, pasa todo menos calorcito.
¿Cómo le puedes pedir a ese encargado que trate bien a las vacas y a los chanchos si se enteró hoy que su esposa lo engaña con el patrón? Se desquita con la vaca. Y suena de risa, pero es así. Entonces, tiene que ver mucho el cambio de paradigma. No es fácil. Nada más concluyo. Hay algo que todo el mundo traemos en la boca y que se llama Tratado de Libre Comercio. Ustedes están felices, pero en las letras chiquitas dice bien claro. Se los digo porque yo vengo de un país que ha hecho Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y que nos puso a temblar cuando leímos las letras chiquitas. Y las letras chiquitas dicen, así como quieres que yo te compre y yo te consuma y yo bla bla, yo puedo ir a tu país y hacer todo lo que tú no estás haciendo bien porque es parte del tratado bilateral o trilateral. Y en México hoy en día ya hay técnicos gringos, yanquis, que están yendo a hacer cosas que nosotros seguimos todavía pensando que tenemos el tiempo suficiente para mientras se dan cuenta. Y Argentina es un lugar muy interesante para Europa, al igual que Paraguay, al igual que el Uruguay. Porque pónganse a pensar, ¿por qué les gusta nuestra carne? Pues porque se hace todavía la antigüita. Nada más hay que quitar errores y chao. Así es que hay que ponerse las pilas, lo dijo el doctor, cambio de paradigma. No es fácil, pero hay que hacerlo. Vamos a hacer entrega de un presente. Osvaldo, por favor. A Luis Sánchez Sanabria. Doctor Sanabria. A la foto, por favor. Bueno, y al doctor Federico Luna. Bueno, gente, muchas gracias a todos y nos espera un rico pernil ahí afuera.